Bienvenidos, este es el podcast de la sobremesa de Iglesia Presbiteriana Jesús aquí en Progreso. Bienvenido, pastor. Gracias, Dina. Bienvenidos a su podcast favorito. Así es, el favorito sobre todos los favoritos. Exactamente, la sobremesa. Y aquí estamos una vez más, aquí sentados cómodamente para tener esta charla de sobremesa. Así que le invitamos a prepararse el cafecito o tener ahí una rica botanita para disfrutar de la sobremesa aquí con nosotros. O que siga realizando sus labores, pero por favor pónganos atención. Así es. Definitivamente puede usted elegir escuchar el audio nada más, pero si quiere y si puede, pues véanos. Nos dará mucho gusto que usted nos vea y nos escuche. Y estamos en la temporada número 4, pastor. Estamos en el episodio número 2 y es para nosotros un gozo poder ver cómo hemos avanzado en esta carta. Y sí, cada vez se ve más cercano al final. La luz al final del túnel ya, ¿no? Y estamos en esta serie, Un Camino Más Excelente, parte 2, y ya empezamos 1 Corintios 13, el famoso capítulo de la preeminencia del amor. Exacto, el capítulo de las bodas, ¿no? El capítulo de las bodas. O sea, de donde se toman versículos para la invitación vaya a una boda, entre los cristianos, sobre todo los evangélicos, ¿verdad? Por cierto, sí. ¿Cuál es 1 Corintios 13? ¿Qué versículo has visto más en alguna invitación de bodas? Ay, del amor todo lo sufre, pero... El amor todo lo cree. Todo lo cree, todo lo espera, pero esperando lo mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, yo he visto que pone mucho el amor nunca dejará de ser, ¿no? Ah, sí, todavía nunca dejará de ser. Bueno, y esperamos que el amor nunca deje de ser. Exacto. No, y nunca dejará de ser, como veremos más adelante. Sí, y algo que usted recordaba, pastor, importante, es que ese capítulo 13 está dentro de una argumentación que Pablo está respondiendo. Entonces, del cuidado que tenemos que tener de no aislar simplemente este capítulo de todo lo que Pablo ha estado diciendo y que lo está diciendo en relación a la iglesia, la relación entre los hermanos, los dones. Cierto. Y todo esto. Digo, porque sería muy raro que Pablo estuviera hablando acerca del cuerpo de Cristo y las relaciones en el cuerpo de Cristo, y específicamente hablando acerca del culto público de adoración, y de pronto insertara un capítulo sobre el amor, ¿no? Y sobre la relación romántica entre un hombre y una mujer, cuando que ya habló acerca del matrimonio anteriormente. Digo, no que no se aplique este capítulo a esa relación, pero hay que recordar, como muy bien lo dices, que el pasaje es parte de un argumento que Pablo está construyendo. Y algo que usted ha estado enfatizando en los sermones anteriores y en este podcast es cómo Pablo está hablando de los dones y la prioridad del fruto del Espíritu por encima de estos dones. Entonces, cómo esto es importante, porque o tendemos a aislar el capítulo 13, o tendemos a aislar los dones que nada tienen que ver con el Espíritu y solamente como algo externo. Y es algo que usted ha estado enfatizando en la importancia del fruto del Espíritu Santo, por encima de los dones en sí mismos, sino como el producto de ese fruto que el Señor produce en aquellos que han sido regenerados. Incluso en aquellos que no han sido regenerados muy peligrosamente, también, ¿verdad? Y también vamos a hablar un poco de eso porque hay preguntas relacionadas con esto. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Y a ver, pastor, para empezar, nos gustaría que por favor nos aclare un poquito esto de las lenguas angelicales humanas. Las lenguas angelicales. Bueno, creo que es un asunto complejo, ¿sí? No quiero ser muy simplista. El domingo yo compartí algo que, pues, con lo que tiendo a estar de acuerdo. Y también debo decir que no quiero ser absolutamente dogmático y tener absoluta certeza al respecto. Pero bueno, parece ser que algunos de los corintios estaban pensando que eran tan espirituales que aún llegaron al punto de poder hablar el lenguaje de los ángeles, ¿no? Y esto, bueno, bien pudiera conectarse con lo que muchos comentaristas piensan con respecto a que uno de los principales problemas
de los corintios era esta escatología sobredesarrollada, ¿no? Y ya hemos mencionado algo al comienzo de la serie sobre Primera de Corintios. Los corintios, bueno, algunos de ellos pensaban que ellos ya estaban ahí, ¿no? Reinando con Cristo, que, bueno, ya ellos ya estaban en el reino de los cielos y por lo tanto algunas cosas eran irrelevantes, como el cuerpo y otras cosas que ya no tenían importancia. Otros, quizá por esa manera de pensar, decían, pues no vamos a tener relaciones sexuales en el matrimonio porque pues somos como los ángeles, ¿no? Como los ángeles del cielo, ya estamos ahí. Para ellos el escatón ya había venido en su plenitud, o sea, el fin ya había venido en su plenitud, no se veían en la tensión entre el ya y el todavía no, ellos ya estaban después del todavía no, ¿sí? Entonces, algunos quizá estaban pensando, bueno, porque nosotros ya estamos ahí con Cristo, reinando con Cristo, pues ya nosotros tenemos estos dones y también podemos hablar la lengua de los ángeles, etc. Bueno, cualquiera que sea el caso, es probable que algunos dijeran pues que habían hablado la lengua de los ángeles. Ahora, me parece que el apóstol Pablo está diciendo, y algunos piensan que así es, cuando miramos más de cerca y miramos una traducción mucho más literal de lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios 13, 1, bueno, cuando miramos entonces esa traducción más literal, pues pareciera que Pablo está diciendo algo así como, bueno, si yo hablase todos los idiomas de los hombres y si aún yo pudiera hablar la lengua de los ángeles, ¿sí? Entonces, yo mencionaba que a Pablo se le concedió el privilegio de tener una visión del cielo. Y él dice, yo no sé si fue un éxtasis así profético y entré en un trance como Juan, por ejemplo, que Juan fue transportado en la visión que él tuvo. Dice, en su visión me llevaron a un monte, me llevaron aquí, me llevaron allá, ¿verdad? O como los profetas. De pronto Ezequiel, por ejemplo, dice que Dios lo toma y lo lleva aquí. En fin, Pablo dice, yo no sé si literalmente me concedieron ascender al cielo en cuerpo y alma o si fue una experiencia visionaria nada más, pero lo que sí sé es que ahí tuve la oportunidad de escuchar cosas inefables. Y me gustaría que podamos leer 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, si eres tan amable, en otras versiones. Voy a dar lectura aquí en la Reina Valera y podrías buscar por favor en versiones como la Nueva Biblia de las Américas, etcétera, para ver entonces cómo esas versiones traducen lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, si no estoy equivocado. Entonces dice así el apóstol Pablo, hablando acerca de su experiencia. Versículo 4, dice, conozco a ese hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Cómo lo dice la NBLA, por ejemplo? Dice NBI, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. La NTV dice, fue llevado al paraíso y oí estas cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún hombre se les permite contar. La LBLA dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. La Nueva Biblia Viva dice, fue llevado al paraíso y escuchó cosas que los humanos no podemos expresar con palabras. Bueno, obviamente también hay diferentes interpretaciones de lo que Pablo está diciendo. Una de estas es que, pues Pablo dice, bueno, yo oí el lenguaje del cielo, ¿no? Yo oí a los ángeles hablar, yo oí, o sea, esa es una de las interpretaciones. Otras es que, bueno, él pues oyó cosas que no es que, digamos, necesariamente habló en el lenguaje del cielo, pero que no se le permite hablar. Esa es otra. Dios hablaba y dice, fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se les permite pronunciar. Claro, ese puede ser el sentido. Otros piensan que esto se conecta con lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 13, 1. Bueno, si aún yo pudiera hablar el lenguaje del cielo, si yo tuviera esa capacidad de hablar en lenguas angelicales,
pero no tengo amor, nada soy. Aun si yo pudiera, dice, no que necesariamente puede hablar la lengua de los ángeles. Bueno, veremos en más detalle el asunto de las lenguas. Si volvemos un momento ahí a 1 Corintios, Pablo aborda el asunto del don de lenguas en más detalle ahí, ¿no? En 1 Corintios 14, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Vamos a hablar un poco más en detalle acerca de esto. Pero bueno, mi postura se ajusta a lo que te dije el domingo, ¿no? O sea que Pablo está diciendo ahí, aunque yo pudiera hablar el lenguaje de los ángeles, como algunos corintios afirmaban, pero si no tienes amor, de nada te sirve, ¿no? Pensemos que, ok, está bien, el Señor le permitió a esas personas, les dio ese don de hablar en ese lenguaje celestial, que no es un lenguaje conocido para los humanos. Bueno, está bien, pero eso está bien para tu propia edificación. Ahora, si no hay nadie que traduzca, pues de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve que tú hables esas lenguas ininteligibles. ¿Por qué? Porque el propósito último de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, nada más edificarte a ti mismo. ¿Okay? No tendría sentido que Dios diera dones solamente para el provecho personal cuando Él ha dicho que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y entonces Pablo lo que ha estado diciendo, pastor, es que, o sea, él puede hacer tantas cosas o una persona puede tener tantos dones, pero son vanos si no hay amor. Claro, ese es el punto aquí, de nada sirve. No soy nada, dice, aunque yo me crea súper espiritual, cristiano de clase A, aunque yo me crea privilegiado y demás, soy nada, dice el apóstol Pablo. Y la importancia entonces es, no es que los dones sean malos, o sea, son importantes. No, pero por supuesto que no. Pero aislarlos o como claro, que el objeto sea solamente el don en sí mismo. Exactamente, y no que la el don fuente, se vuelva como un fin en sí mismo. como un fin en sí mismo. Aparte, digo, nosotros no podemos producir esos dones, son dados por Dios. Es como Pablo dice en 2 Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Cualquier habilidad que tengamos, llamémosle natural o don espiritual dado a nosotros en el nuevo nacimiento, todo viene de Dios. Aún las habilidades que los paganos tienen son por gracia común. Nosotros tenemos ciertos dones que son por gracia, vamos a decirlo así, especial, ¿no? La gracia salvadora. Son dones que Dios dio para edificar a la iglesia, ¿sí? Y para ser usados también en servicio al mundo. Y tenemos, pastor, una pregunta. ¿El amor es algo que se hace, se razona? ¿Qué es el amor? ¿Dónde reside? ¿Dónde nace? ¿Es pragmático? ¿Es epistemológico? ¿Es ontológico? ¿Qué es el amor? Sí, creo que hay una canción por ahí de alguien que tiene toda clase de bueno, palabras como estas, ¿no? Bueno, algunas como estas. Bueno, el domingo, si Dios lo permite, este próximo día del Señor, pues estaremos hablando de la naturaleza del amor. Recuerden que decidí dividir el sermón en tres, los 3 puntos en 3 sermones distintos, comenzando con que fue la prioridad, la preeminencia del amor, ¿sí? Después hablaremos de la naturaleza del amor, y yo decía, por favor, ayúdeme a que que todos mis puntos comiencen con P, y entonces alguien me dijo las propiedades del amor. Bueno, tengo que pensar más sobre acerca de que si esto realmente es la manera correcta de expresar lo que se quiere expresar, y por supuesto hablaremos de la permanencia del amor, pero la pregunta ¿qué es el amor? Gracias a Dios que Él nos ha dado respuesta a esa pregunta. No voy a abundar mucho en esto porque entonces no van a venir el domingo. Los 3 que nos oyen, ¿no? Pero como es importante que vengan a la iglesia, solamente voy a decir esto. El amor no es un sentimiento nada más, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga que ver con los afectos. El amor no es nada más sentir, es hacer también, pero no nada más es hacer. Tiene que ver con los sentimientos también. Y por supuesto, nosotros debemos amar lo que es correcto. Tenemos que entender qué es lo correcto, ¿no? qué es lo bueno. No podemos nosotros amar algo que no sea correcto. Ahora ahí
De hecho, Pablo habla a los filipenses y les dice que a su amor añadan conocimiento, ¿no? O sea, el amor tiene que ver no nada más con decir, bueno, razonablemente esta persona me conviene y ya lo razoné, ya lo pensé, y bueno, no importa si siento o no siento, no importa si hago o no hago. Tampoco podemos decir solamente es un sentimiento, con que yo sienta estar enamorado, listo. O por otro lado, bueno, yo no puedo hacerle bien a esta persona porque no lo siento. De nueva cuenta, el amor es algo que se siente, es algo que se hace, también tiene que ver con lo que pensamos. Y la persona aquí que nos mandó la pregunta habla de que si es ontológico, teológico, pragmático, epistemológico. Bueno, voy a decir lo siguiente a ver si tiene un poco de sentido. El amor últimamente no es una sustancia, un ente que ande por ahí flotando, ¿no? La Biblia dice que Dios es amor, ¿sí? Que el amor es de Dios, que el amor proviene de Dios. Entonces, si bien no podemos nosotros reducir los atributos de Dios a uno solo, ¿verdad? Porque los atributos de Dios son, bueno, innumerables. Dios nos ha revelado algunos, pero bueno, no podemos nosotros desconectar el amor de Dios, o sea, separarlo. Aún los paganos que son capaces de expresar amor lo hacen porque son imagen de Dios, ¿sí? Y como seres creados a imagen de Dios, pues vamos a ser seres amorosos, vamos a decirlo así. ¿Okay? Entonces, en ese sentido podemos hablar de que el amor es ontológico, que tiene que ver con el ser, claro, o sea, es algo que está en nosotros como imagen de Dios, sí, sí, pero la misma Biblia nos dice que por la caída, como Agustín lo afirma, nuestros amores están desordenados, ¿sí? Y entonces se requiere la gracia renovadora, regeneradora del Señor para que nuestro amor entonces pueda fluir de un corazón regenerado, ¿sí? De una fe genuina que se expresa en un amor que obra, como dice el apóstol Pablo. No dice, en esto hemos conocido el amor, o en esto consiste el amor, dice Juan, ¿no? Y nos explica que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó. La Biblia habla también de que Dios ha derramado por su Espíritu el amor de Dios en nuestro corazón. En fin, mi punto es que el amor, Dios es amor, y como nosotros somos su imagen, reflejamos a Dios en ese sentido. Pero para poder amar verdaderamente, para poder reflejar a Dios, digámoslo, no sé, no quiero usar la palabra correctamente, pero para reflejar más verdaderamente a Dios, porque todavía estamos en un proceso, aún los cristianos, pues tenemos que ser regenerados, ¿verdad? Tenemos que ser regenerados. Y ese amor, ¿sí? Entonces será un fruto del Espíritu, ¿sí? No podemos nosotros amar como Dios ama, a menos que el Espíritu haya sido derramado en nuestro corazón, a menos que el Espíritu esté aquí, porque ese amor verdadero solo puede ser producido por el Espíritu. Entonces, los humanos caídos, ¿verdad?, reflejan ese amor de manera imperfecta, distorsionada, corrupta, etc. Son capaces de amar, sí, pero un amor desordenado, un amor que fluye de un corazón no regenerado, que no ama a Dios, ¿sí? Que se ama a sí mismo nada más, y sí puede amar a otros, pero aún en ese amor, ese amor es un amor idólatra porque hace de la persona o del objeto un fin en sí mismo. Entonces, sí, podríamos decir que es ontológico, que es teológico, sí. Pragmático, bueno, creo que algunos son pragmáticos. Me conviene amar a esta persona, ¿no? Y por eso la voy a amar. Habla de que si es epistemológico también, pues no sé qué quiera decir esa persona, pero la epistemología es esa parte de la filosofía que tiene que ver con la teoría del conocimiento, cómo conocemos, cómo sabemos que, bueno, tal vez podemos decir que lo es. ¿En qué sentido? Bueno, quiero saber qué es el amor.
Entonces Dios es el que tiene que decirnos realmente qué es el amor, no lo puedes conocer por ti mismo. Okay, bueno, pocas palabras, ¿sí? Amor y Dios no pueden ser separados. No es que Dios sienta amor, ¿no? Dios es amor, ¿verdad? Habiendo sido creados a su imagen, entonces nosotros pues fuimos creados con esa capacidad de amar, ¿no? Todo ser humano ama, sus amores están distorsionados por la caída, pero la gracia de Cristo nos regenera y pone su espíritu y podemos amar como es correcto. Y gracias, pastor. Y algo que usted mencionaba el domingo es que muchas veces hacemos lo que hacemos hablando de los dones, es más por amor a lo que hacemos o a nosotros mismos, sí, en claro, lugar de amar a Dios. Entonces, y también habló del disfrute, de hago algo porque disfruto. Entonces, el disfrutar algo y hacer algo por el amor, por amor a Dios, deberían de ir juntos. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Yo decía que a veces podemos amar el ministerio y no amar a Dios y al prójimo. O sea, estoy en el ministerio porque me encanta esto, ¿no? Me involucro en algún ministerio en la iglesia o sirvo en algún área en la iglesia. Lo hago no por amor a Dios, sino porque me gusta esa actividad, disfruto esa actividad. Bueno, es muy sutil el peligro, pero hay que entender que, el peligro es real, ¿sí? De que podemos, por ejemplo, adorar la adoración, podemos amar el amor como la cultura. La cultura ha hecho del amor un ídolo, ¿sí? Y como lo entiende la cultura, ¿verdad? Se ha vuelto lo último. Estar enamorado se vuelve una especie de ídolo, ¿no? Amar a alguien, el amar no la persona, sino el amar a esa persona se vuelve un ídolo, ¿no? En fin, lo mismo puede pasar, como dije, en la iglesia, en el ministerio, digamos, vocacional, profesional y en el ministerio de la gente de la iglesia. Ahora, hablando de que si el disfrutar algo y amar a las personas al hacer eso que disfruto, si estos deben ir de la mano y no deben ser separados, yo creo que sí. O sea, no nada más voy a poner en práctica mis dones porque me gusta, disfruto tal actividad o tal servicio o lo que sea, pero lo hago realmente porque lo hago por amor a Dios y lo hago por amor a mis hermanos. Entonces, no hay nada de malo, ¿verdad?, con disfrutar esa actividad. Idealmente, sí, a personas que les encanta cocinar, por ejemplo, ¿no? Disfrutan cocinar, pero también al mismo tiempo no lo hacen solamente, se preparan un buen platillo para que ellos lo disfruten y se sienten a comer, ¿no? Como los tutoriales que a veces están ahí en YouTube, ¿no? De que alguien se prepara la comida y luego se sienta a comerla, ¿no? Bueno, para su propio deleite y disfrute. Pues sí, digo, no hay nada de malo cuando quieras prepararte una comida rica y disfrutarla, pero el Señor nos llama a que esto sea para que mis hermanos disfruten también, no solo yo, ¿no? Ahora bien, mientras que ese es el caso, tenemos que entender algo que es muy importante. Hay cosas que no vamos a disfrutar, que sin embargo deben agradarnos hacerlas, porque es la voluntad de Dios y porque eso va a redundar en bendición para mis hermanos. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo último, ¿no? Por excelencia, más grande, vamos a decirlo así. Jesús hizo algunas cosas que no eran agradables, como dar su vida en rescate por muchos, o sea, en el sentido de que no iba a disfrutar los latigazos. Jesús no era un masoquista, ¿no? A ver, pégueme más, no dolió. No iba a disfrutar los clavos, la cruz, etc. Eran cosas desagradables. Sin embargo, Jesús dijo que para él su gozo era hacer la voluntad del Padre. Padre, me ha agradado hacer tu voluntad. Entonces el disfrute, vamos a decirlo así, lo encontraba en hacer la voluntad de Dios, no en la actividad misma. Pues aquí en la iglesia a lo mejor habrá cosas que no disfruto, ¿sí? Pero que son necesarias para que esta iglesia avance. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aunque yo no disfrute esto, debo
me debe agradar hacer aún lo que no disfruto para que otros sean edificados. No sé si tiene sentido esto. No mucho, pero sí. No mucho dijiste. No mucho. Bueno, o sea, me explico, sí, quiero decir. Sí se explica, Ok. pero es como Que no difícil. tendría sentido, ¿no? Ajá, porque pensamos, nuestro pensamiento es que tengo que hacerlo con gozo y deleite y si no es pecado. Bueno, voy a dar un ejemplo que vas a tener muy pronto. O sea, tu hermosa bebé va a ser, aquí como nuestro productor nos puede decir también, cómo esa hermosura puede apestar tanto, ¿no? ¿Cómo puede hacer tal cosa ahí o sea, preciosa y demás, le quitas el pañal y no, o sea, casi las máscaras esas. No creo que sea muy agradable o va a ser muy agradable para ti como madre cambiar pañales. No creo que vas a decir, cómo disfruto, ¿no? Qué rico. Qué rico, o sea, no. Pero es la voluntad de Dios que tú críes, que tú protejas, que tú provees para tu hija. Y en eso debe haber deleite. No te vas a deleitar en los pañales apestosos, ¿sí? Te vas a deleitar en hacer algo que aunque no te agrade, agrada al Padre que tú lo hagas. Y eso debe ser tu deleite, tu gozo. ¿Sí me explico? Entonces, en la iglesia, ciertamente, qué bueno que haya cosas que me gustan. Quiero participar en esto porque me encanta cantar, o me encanta decorar, o me encanta cocinar, o me encantan los niños, o me encanta cuidar. O sea, sirvo en cuna porque me encanta cuidar niños, ¿no? Y aparte, pues me salgo de la iglesia del sermón, etcétera, ¿no? No escucho el sermón y demás, ¿no? Bueno, entonces hay que tener cuidado porque, vaya, estamos haciendo la actividad que nos gusta nada más. Ahora, ¿qué tal si no me gustara cuidar bebés, pero hay una necesidad en la iglesia? Nadie quiere, ¿no? Y es necesario cuidar a algunos bebés en cuna. Bueno, pues aunque no me agrade, Señor, tú me mandas servir a mi iglesia, no lo voy a disfrutar, pero lo voy a hacer lo mejor que yo pueda, porque agradarte es mi pasión, como dice un himno, ¿no? Agradarte es lo que me llena de gozo, ¿sí? Y pues bendecir a mis hermanos es lo que me debe dar gozo y alegría. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por un lado, no nada más, o sea, no creer que está mal que yo disfrute algo y yo lo ponga al servicio de la gente, pero al mismo tiempo no podemos decir nosotros que esto se restringe nada más a las cosas que yo disfruto. Jesús sufrió, pero, como también la Biblia dice acerca del Padre, agradó al Padre que molerlo por nuestros pecados, ¿sí? O sea, tampoco estamos hablando aquí de que Dios de una manera siniestra, sádica, o sea, que Jesús era la combinación, Jesús masoquista y el Padre sádico, ¿no? A mí me agrada darle dolor a mi hijo, ¿no? Y el hijo, me agrada que el Padre me haga sentir dolor, ¿no? Bueno, no el agrado era el infligir el dolor, el agrado era que moliéndolo a él por nuestros pecados, iba a tener al pueblo que le había dado a su hijo. ¿Sí me explico? Y cómo la obediencia trae bendición y en el camino uno encuentra el deleite. No se me viene a la mente lo que dice Hebreos 12. Claro, por el gozo puesto delante de él sufrió lo propio. Pero ¿cuál era ese gozo? Lo que Dios. vendría después, ¿verdad? La gloria y demás, ¿no? Entonces también yo puedo pensar que a lo mejor no va a haber una gratificación instantánea y presente en esta actividad, pero por el gozo que viene después de recibir la corona de vida, la recompensa, ¿verdad?, que el Señor dice, entonces uno puede aún estar dispuesto a hacer actividades no muy agradables en obediencia al Señor por amor a la iglesia. Sí, y el hacer las cosas por amor muchas veces va a ser muy difícil, como usted mencionaba, porque no vamos a tener como que ese gozo instantáneo o querer hacerlo porque Claro. lo disfrutamos. Y hablando de las personas que son difíciles de amar, muchas veces preferimos, pues es mejor evitarlas en lugar de amarlas intencionalmente, porque como no me agrada, pues no hago nada para poder... Sí, hay una frase de Paul Tripp, que pues quisiera que nunca la hubiera dicho, o quisiera que yo nunca la hubiera escuchado o leído. No la diga, no la quiero escuchar. Sí, dice él, las personas difíciles en tu ministerio, dice, no son obstáculos para tu ministerio, son tu ministerio, ¿no? Sí. Claro, todos quisiéramos una
una iglesia ya glorificada, así que qué padre, ¿no? O sea, servir una iglesia así, oye, es un deleite, ¿no? Es un deleite, todos obedientes, o como hoy veíamos ahí en una clase, el profesor puso de ejemplo la película Lego, la canción esta de Todo es maravilloso, ¿no? Vaya, qué bonito es vivir en un mundo así todo maravilloso, donde todos están contentos, donde todos hacen las cosas como se deben de hacer. Qué bonito es servir una iglesia así. Pero no, o sea, qué bonito es servir a un esposo, ¿verdad? Que es un esposo amoroso, atento, etc. Qué bonito es servir a una esposa así, a unos hijos así, pero no. La vida cristiana no es así, ¿verdad? Y somos llamados a hacer cosas que no son agradables por amor a nuestros hermanos. Sí, y pastor, hablando de los dones que pues, Dios ha puesto en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, usted mencionaba en el sermón que tanto una persona regenerada puede producir tener fruto del Espíritu y tener estos dones, pero también un no regenerado. A ver, ahí sí tengo que ser más preciso. Bueno, una persona no regenerada no puede tener ese fruto del Espíritu, pero Dios le puede permitir tener dones. Exacto, ajá. ¿Sí? Y como dice Hebreos, perdóname, gustar de los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Tener unas probaditas del don celestial, en fin, claro. Sí. ¿Cómo una persona, porque eso es muy peligroso, o sea, lo que usted mencionó es muy peligroso y asusta, porque una persona puede estar dando muchos dones y aparentemente sirviendo de una manera increíble, pero sin ser regenerada. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si lo que hago es porque yo ya he sido regenerado, porque ya nací de nuevo y que verdaderamente todo esto que estoy haciendo es producto del fruto? Pablo dice a los Gálatas, si no estoy equivocado, la circuncisión nada es sino una fe que obra por el amor, ¿no? Una fe obrando por amor. Entonces, amor y fe no pueden ser separados. El amor, verdadero, vamos a decirlo así, brota de un corazón que ha sido regenerado, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos esa duda, lo que hago, ¿será que es evidencia de que soy regenerado? Una vez más, no pongamos el énfasis, la prioridad en los dones. Más bien, vamos a examinarnos para ver si lo que hago proviene de un amor, ¿sí? Que es el fruto de la presencia del Espíritu en nosotros. Si realmente lo que hago es por amor a Dios y por amor a su pueblo, ¿sí? Si genuinamente esto, si yo puedo decir con toda honestidad que genuinamente amo a Dios, no perfectamente, ¿verdad? Y amo a su pueblo, no perfectamente, pero esto que estoy haciendo fluye de ahí, y también preguntarme si la meta es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que busco? ¿Sí? ¿Busco su gloria o qué? ¿No? ¿O busco mi propia gloria? ¿Sí me explico? Entonces, de nueva cuenta, la persona dice, a ver, ¿cómo sabes si lo que hago? Bueno, no seas como los corintios, ¿no? Que decían, estos dones son evidencia que soy yo súper espiritual, ¿verdad? No, Pablo dice, hay un camino más excelente, ¿verdad? Y entonces, pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Sí? Entonces, motivaciones, metas. Entonces, pedir al Señor que nos muestre la verdad, ¿sí? Que podamos darnos cuenta de que a lo mejor lo que hago lo estoy haciendo para mi propia gloria y así por el estilo, ¿no? Gracias, pastor. Y llegamos al final de esta sobremesa. ¿Esa era la última pregunta? Pensé que había otra ahí. Es que le compacté las preguntas. Ah. No, es que usted, pastor, va respondiendo preguntas sin que las haga y las va uniendo, hilando. Sí. O sea, es un don que Dios usted le ha dado. responde preguntas que nadie ha hecho, ¿no?
Y bueno, pues qué buenas preguntas, de verdad, continúen enviando preguntas como estas. Espero en el Señor que entre Dina y yo podamos pues dar pues buenas respuestas, respuestas bíblicas, ¿sí? No respuestas que provengan de, pues no sé, del razonamiento humano, del intelecto, del ingenio, ¿verdad? Humano, sino de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con este tema en los próximos 2 sermones, si Dios lo permite. Próximo Día del Señor tendremos la naturaleza del amor, y el próximo, bueno, a lo mejor no van a escuchar esa, bueno, yo creo que sí, esperemos que escuchen esa sobremesa antes de del domingo, ¿verdad? Esperemos al productor que esté listo esto. Y bueno, conforme avancemos en esta serie, esperamos que vayamos teniendo ahora sí que un entendimiento más bíblico acerca del amor, porque es preeminente, cuál es su naturaleza, y también hablaremos de su permanencia, ¿no? Sí, así es. Así es que lo esperamos en la próxima sobremesa. Gracias, pastor. Gracias, Dina. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes. Nos vemos si Dios quiere.